Bien, ya estamos listos. Vamos a arrancar. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 27 de mayo del 2025, último martes de mes. O sea, se nos fue el mes de mayo. Qué increíble, ¿ah? O sea, un paréntesis ahí que veo en Facebook unos memes que sale Julio Iglesias en un avión y dice, aunque no lo crean, Julio viene volando. Y es cierto, no hace nada que estábamos viendo memes de Julio, que llegó Julio, se fue Julio, ya resulta que viene Julio otra vez. O sea, el tiempo pasa de una manera impresionante, ¿no? Va apresurado. Sí, va apresurado, pero bueno, por eso es que hay que aprovechar los tiempos. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar por una reunión más que Hay tenemos la interferencia, oportunidad. no sé si soy yo. ¿Sí me oyen bien? O, Sí, señor, está bien. ok, bueno, puede ser ahí Elsa, el internet. Pero bueno, vamos a orar. ¿Alguien que nos quiera regalar una oración para arrancar? Yo, Dale, Esmeralda. Padre Santo, en esta hora, Señor, nos rendimos ante su presencia, Señor. Una vez más, Señor, gracias por darnos la oportunidad de otro día más reunirnos y compartir la palabra suya que nos da aliento de vida, Señor, que nos sustenta, que nos preserva de todo peligro y de todo mal, Señor. Gracias por iluminarnos, gracias porque eres nuestra guía, Señor. Gracias por darnos todo lo que necesitamos cada día. Gracias por suplir todas nuestras necesidades. Hoy, Señor, colocamos a cada uno de los que estamos presentes y los que no estamos, Señor, bajo su santo manto, Señor. Hoy oramos por la pastora, por el pastor Tibor, Señor, que seas, que sea usted, Señor, recuperando la salud de la pastora cada día, que supla todas las necesidades que ellos tengan en estos momentos, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Elsa. Digo, Amén. Esmeralda. Empiezan por Amén. la E de todas formas. Bueno, voy a compartirles la pantalla y quería que arrancáramos hoy con, bueno, antes de meternos al tema, me avisan si la ven, ¿no? Sí, Señor, se ve. Ok. Bueno, ahí lo que yo estoy mostrando en pantalla son, bueno, dos pasajes, digamos, del libro de Job. Y ahora les voy a decir de qué vamos a hablar. Bueno, yo creo que todos conocemos la historia de Job, ¿no? Me imagino que algunos más con más detalle que otros, pero bueno, en términos generales sabemos que Job es. ¿Cuál es el tema central del libro de Job? ¿Qué dirían ustedes que es el tema central del libro de Job? La, La La, pa- prueba. la paciencia de Job. la paciencia de Job. Su fe La paz. La paciencia. inquebrantable. Sí, digamos que imaginen que todo lo que ustedes, porque, bueno, Juan Pablo dice la prueba, la paciencia, la fe, digamos, el aguante, la firmeza, digamos, como la esperanza, la La, integridad, la- bueno, la tantas lealtad cosas, de ¿no? Job. La lealtad, pero todo eso gira alrededor del sufrimiento, ¿no? Es un libro, obviamente, que nos muestra lo que una persona justa como Job, pues obviamente pasó, ¿no? Y obviamente con un propósito, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino que quería yo separar estos dos párrafos, se los voy a leer, porque obviamente uno está en el capítulo 23 de Job, casi que en la mitad del libro, y otro está en el capítulo 42, casi que en la parte final. Entonces, en el capítulo 23 dice la palabra así, ¿no? Entonces respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, ¿no? Pues obviamente la situación que estaba pasando Job pues, no era para menos, ¿no? Pero dice, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido, ¿no? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Entonces, esos primeros versículos que acaba de leer, pues nosotros podemos ver una actitud de Job, ¿no? Una actitud obviamente muy motivada por lo que él mismo menciona ahí, que tiene amargura, ¿no? Entonces vemos una actitud un poco de reclamo, reclamando la presencia de Dios, pidiendo,
¿Pidiendo qué? ¿Qué creen ustedes que Job estaba pidiendo ahí en esos primeros 6 versículos? Ser escuchado. Ser escuchado y digamos, sí, ser Su escuchado y que, inocencia, ¿perdón? Justicia. su inocencia, su ser inocente él de lo que se le acusaban. Ajá, justicia, dice Milena. Ser escuchado, dice Juan Pablo, que la inocencia que dice Marco, justicia. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes que él estaba pidiendo? Porque él quería que le dijeran dónde estaba Dios, porque él quería, ¿qué quería él? La presencia de Dios. Explicaciones. Esa es la palabra, Anthony, qué dicha que viniste. Explicaciones. Él quería una explicación, ¿cierto? Porque él mismo dice ahí, yo sabría que él me respondería y entendería lo que él me iba a decir. Entonces, que a la larga es lo que ustedes están diciendo, ¿no? O sea, lo que Pablo también dijo, su presencia y todo ese asunto. Quería yo ir allá para ver por qué me está pasando esto, o sea, qué hice yo, qué he hecho malo, no es justo lo que me está pasando y por eso él, llevado por su amargura, decía, ¿dónde está Dios? Porque que alguien me diga dónde está, porque yo iría hasta donde él estuviera y que me explique, ¿no? Que me explique básicamente, y yo sé que si yo le pido explicaciones, él me va a responder y entonces yo voy a entender. Y esa era la actitud de él, ¿no? Ya en el capítulo 42 dice, versículo 1 al 5 dice, respondió Job a Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Cuando dice respondió Job a Jehová, ¿qué quiere decir? Que Dios lo había oído y le dijo, ok, sí, te voy a responder. O sea, O sea, sí, o sea, porque acuérdense que en el del primer párrafo está diciendo Job, ¿dónde está Dios? Que quiero ir a preguntarle unas cosas, ¿cierto que sí? Y Lo ya en que el se capítulo quieren. 42 dice, y volvió otra vez Job y le respondió a Dios. Entonces, entre esos dos párrafos, ¿qué hubo? Comunicación. Comunicación, pero comunicación de quién a quién, Entre ellos dos, entre Jehová y Job. puede ser. Pero digamos que como Job le está respondiendo a Jehová, entonces, cuando uno responde ¿a qué? A preguntas. Algo que le están diciendo, ¿cierto? Entonces, si Job le está respondiendo a Jehová es porque Jehová le dijo algo a Job. Todos sabemos que a raíz de toda esa actitud de Job, entonces llegó un momento en que en el medio de esos dos párrafos llegó un momento en que Dios sentó a Job y le comenzó a hacer una cantidad de preguntas, ¿de acuerdo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estaba esto? Y este aquí, y aquí, y allá, y pum, lo cuadró, ¿cierto? Así. Entonces, por eso viene este párrafo que dice, y entonces después de esa cuadrada, después de esa cuadrada viene, respondió Job a Jehová y le dijo, sí, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué era lo que él hablaba y que no entendía? Pues todo eso que decía, hey, ¿dónde está Dios? Y me entiende. Y yo le voy a preguntar, y entonces Dios lo cuadró y le dijo, y entonces Job por eso dice, sí, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, algo pasó entre esos dos párrafos, que obviamente, si usted lee capítulo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, hasta el 40 por allá de Job, usted va a ver cómo transcurre toda la historia. No necesariamente es que todos esos capítulos los gasta Job conversando con Dios, porque acuerde que vienen los amigos y todo eso, pero sí hay una parte en la que Dios cuadra a Job, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que hubo ahí? O sea, si Job, ¿qué era lo que tenía Job al principio? Él iba cargado ¿de qué? Preguntas. poder. Preguntas. Él iba cargado de preguntas, ¿cierto? Y al final, en este 42, cuando dijo, ahora sí ya entiendo, es porque tuvo ¿qué? Respuestas. Revelación de las preguntas. Respuestas, ¿no? O sea, ¿qué hubo ahí entre esos dos? O sea, ¿qué sucedió para que Job cambiara de posición? Pues hubo una serie de preguntas para los cuales hubo una serie de respuestas, ¿no? Eso es lo normal, que es el tema, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O sea, eh, las preguntas y las respuestas, ¿no? La importancia de eso, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo bíblico muy bueno, como generalmente todos son buenos, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de esto para empezar, ¿no? O sea, nada más para repasarlo, porque ya muchas veces lo hemos dicho en la iglesia, en varias prédicas, aquí en el discipulado también.
que esto de las preguntas y las respuestas, pues es una buena técnica de aprendizaje porque obviamente las respuestas vienen cargadas de información y nos permite conocer la verdad, ¿no? Que fue lo que le pasó a Job. Con todas las respuestas que Dios le dio, primero cuestionado con preguntas, una batería de preguntas y respuestas, al final le permitió a él tener entendimiento, ¿no? Básicamente, que es la misma forma en la que aprenden los niños a medida que van creciendo comienzan a preguntar y eso les va generando información y ya van sabiendo qué es lo que pueden hacer y qué no pueden hacer, y a medida que crecen el calibre de las preguntas, pues comienza a ser de otro nivel, ¿no? Es la misma forma que utiliza un médico pues para decirle a uno qué es lo que uno tiene, ¿no? O sea, en estos días me tocó que ir al médico porque una semana fatal ahí de daños estomacales. Entonces, el médico obviamente lo primero que le dice, bueno, y cuénteme, ¿y usted sufre de esto? ¿Es alérgico a qué? Y aquí, allá, ahora sí cuénteme qué tiene, y qué le duele, y qué a este, y qué allá. Entonces, una cantidad de preguntas donde al final, con las respuestas o digamos con las respuestas que uno le da, le permite hacer un diagnóstico, ¿cierto? Lo mismo un psicólogo para conocer el estado mental de un paciente le hace preguntas, lo mismo un juez para emitir un concepto, para emitir una sentencia, pues obviamente, no sé si ustedes han visto un juicio, ¿no? Un juicio no es otra cosa que una cantidad de preguntas y preguntas y respuestas y preguntas, y al final con toda esa cantidad de preguntas y con toda esa cantidad de respuestas, pues un juez tiene que determinar o un jurado si una persona es o no es culpable, ¿no? Entonces, esto de las preguntas y respuestas es algo que siempre ha existido y que es una buena técnica de aprendizaje. Obviamente, buenas preguntas generan buenas respuestas. A uno a veces le dicen, y es cierto, ¿no? Es que no hay pregunta tonta. Sí, está bien. Toda pregunta, por más simple que sea, genera una respuesta, ¿no? A veces, obviamente, lo que sí uno debe tener presente es que dependiendo del calibre de la pregunta, pues uno también tiene una idea del nivel el nivel en el que se encuentran ciertas personas, ¿no? O sea, porque a veces hay personas que hacen unas preguntas que no es que sea una pregunta tonta porque genera una respuesta, pero sí le da una idea a uno del nivel de la persona, ¿no? O sea, me dice, wow, esa pregunta, ¿no? Hombre", que a veces uno lo dice bromeando y dice, wow, esa pregunta es de escuelita dominical. Un ejemplo, ¿no? A veces se utiliza ese término cuando alguien hace alguna pregunta que uno esperaría que le hiciera a un niño de escuelita, ¿no? Pero bueno, a la larga, independiente de la pregunta, siempre va a generar una respuesta y siempre genera conocimiento. Ahora, lo más grave de todo era que no hubieran preguntas. Porque si no hay preguntas, pues no hay respuesta, no hay conocimiento, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y el entendimiento, que obviamente es como un escalón más arriba del conocimiento, porque uno genera una pregunta, una respuesta, hay información, hay conocimiento y después hay entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Por eso es que dice que Dios anda desde los cielos mirando a ver si hay entendido, ¿no? Que lo anden buscando, ¿no? Entonces, obviamente las preguntas nos ayudan a eso, a conocer a la otra persona, ¿no? Y no es que Dios, digámoslo, necesite por medio de las preguntas conocer a las personas, porque Él no necesita eso, Él conoce el corazón de la gente. Entonces, ¿por qué Dios hace preguntas? Porque las preguntas, cuando Dios hace preguntas no es para Él, ¿no? Las preguntas son para uno mismo, ¿no? O sea, para que uno por medio de las mismas preguntas que la palabra de Dios le hace, pues uno se pueda conocer a uno mismo, ¿no? Bueno, eso básicamente como una técnica de aprendizaje. También hay un dicho muy popular que dice que uno no debería preguntar lo que no quiere escuchar, ¿cierto de sí? Entonces dirá, entonces al fin, ¿qué, pastor? ¿Hay que preguntar o no hay que preguntar? No, sí hay que preguntar, ¿no? Hay que preguntar, pero si uno pregunta, uno tiene que estar preparado a las respuestas que puede obtener, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay gente que pregunta cosas, pero no le gustan las respuestas, ¿me entiende? Y entonces por eso a veces uno ve personas preguntando aquí, preguntando allá, y preguntan allá y le preguntan al otro. ¿Hasta qué? Hasta que de pronto alguno le dé una respuesta que quieren oír. Entonces, por eso es que existe ese dicho, ¿no? No pregunte lo que no quiere escuchar. Y vamos a hacer un ejercicio aquí entre nosotros. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de personas que preguntaron cosas que a lo mejor no era lo que ellos querían escuchar, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del joven rico, no? ¿Qué fue lo que preguntó el joven rico? ¿Qué debo de hacer para ganar el reino? Para alcanzar Para alcanzar la la vida, vida eterna. la vida La eterna, vida ¿no? Eso fue lo que él eterna. preguntó. Sí. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para Ujú. alcanzar la vida eterna? Entonces el Señor le respondió, ¿qué le respondió el Señor al principio? Cumple los mandamientos.
que cumplieran los mandamientos. Y entonces el muchacho le dijo, ah, qué salvada, porque desde niño los he cumplido, ¿no? Ya desde niño. Mm. Entonces le dijo, ah, bueno. Entonces ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Y entonces ahí mismo fue lo que él se quedó patinando. Entonces al final él escuchó una respuesta que él no esperaba, ¿no? Porque él iba muy confiado, muy seguro de que ya tenía todo. Pero entonces al final, y eso le dicen a uno que va por lana y sale trasquilado, ¿no? O sea, preguntó algo que no quería escuchar. Joven rico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David con Natán, ¿qué le preguntó David a Natán? Por ejemplo, o qué escuchó David de Natán que tal vez no era lo que él esperaba escuchar. Me ¿Quién parece era el que hombre? Sí, esperemos a Pau, a ver, Juan Pablo. ¿Ok? Bueno, él preguntó que quién era, o que quién era el hombre que había hecho lo que él sin saber había hecho él, que quién Ujú. había quitado el animalito al Y entonces, ¿qué fue lo que escuchó David, Pau? que ¿Qué le ese, dijo Natán? que ese hombre era él, David. Exacto, ¿no? Me imagino que eso ibas a decir tú, Juan Pablo, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que escuchó David de Natán? Que Natán le dijo, no, hombre, tú eres ese hombre. Entonces, wow, y entonces se quedó David ahí, y todos conocemos la historia de David y al final los salmos que compuso y todo eso. ¿Se acuerdan de Ezequías con Isaías? ¿Qué escuchó Ezequías de Isaías que a lo mejor no era lo que él esperaba que iba a escuchar? él iba a morir. Que iba a morir, ¿no? ¿Y pero qué le dijo Isaías? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. Que se preparara, pastor. Sí, que se preparara, pero él tenía que hacer algo, ¿no? Él se dijo, haz algo, y es lo que dijo Ordenar Leo. la A casa. ordenar la Ordenar la casa. casa era. Ordena tu casa, le dijo, ordena tu casa porque morirás. ¿Se acuerdan que le dijo eso? Porque él primero Isaías fue y le dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Entonces, claro, que a uno le dicen eso y dice, uy, qué dichoso, gloria a Dios, aleluya. Le dijo, bueno, ordena tu casa porque morirás. Entonces escuchó lo que no quería oír, ¿cierto? Entonces son ejemplos, ¿no? Y ya nosotros hemos hablado de por qué si Ezequías era un hombre, era un rey muy íntegro que vivía bien, por qué le dijeron que ordenara su casa y ¿acuerdan qué era lo que él tenía que ordenar? ¿Se acuerdan? Nada más, que no es el tema, pero para ver si se acuerdan. Dejar heredero. No tenía hijos. No tenía hijos, ya era un rey de 30 y resto de años y no tenía heredero, entonces le dijo, ordena tu casa, ¿no? Que es parte de lo que tenía que hacer. El sumo sacerdote de Jesús, ¿qué le preguntó el sumo sacerdote a Jesús? Que al final la respuesta de nuestro Señor pues no era lo que él esperaba y lo enardeció. ¿Qué le preguntó? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Entonces Jesús le dijo, lo soy. Y entonces el hombre se arrancó las vestiduras. Entonces, ¿para qué preguntó? ¿Para qué preguntó Ujú. entonces? O sea, ¿me entienden? Entonces, son ejemplos, ¿no? Y hay muchísimas en la Biblia. Y aquí hay uno con un pasaje que dice, por ejemplo, en Lucas 10:25, dice la palabra del Señor. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, ¿no? Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Mire, mire que arrancan con preguntas, ¿no? Y entonces el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces, y entonces mire el ejemplo de lo que está ahí, que a veces a uno le dicen que cuando uno contesta una pregunta con otra pregunta, ¿qué es lo que le dicen a uno? Cuando uno contesta una pregunta con otra pregunta, ¿qué es lo que la gente le dice a uno? Que no responda con una pregunta. ¿Pero por qué? Generalmente, Pau, cuando tú haces una pregunta y la otra persona te responde con otra pregunta, ¿y cómo lo interpretas tú? Es como un reto, ¿no? Que él está preguntando algo que ya sabe. No necesariamente, ¿no? O sea, como que, digamos, a mí me hacen una... Está oyendo la pregunta. ¿Perdón? Que No está quiero oyendo responder. la pregunta. Que no quieren Esquivando. responder, por ahí anda, que no quieren responder, como dirían aquí en Costa Rica, se está haciendo el maje, el maje, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, cuando uno contesta una pregunta con otra pregunta, o no tiene la respuesta o es que uno no quiere responder. En el caso de nuestro Señor, en el caso de Dios, acuerden lo que les dije al principio, Dios no nos hace preguntas no porque Él no tenga la respuesta ni no quiera responder, sino que nos hace preguntas para que nosotros mismos nos pesemos, para que uno se pese. Entonces, por ejemplo, este le dice, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque el Señor sabía que esa persona era un intérprete de la ley. Entonces el Señor sabía que él sabe.
¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces aquel respondiendo le dijo, obviamente, porque como era un intérprete de la ley, le dijo, no, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, está bien, bien has respondido, pues entonces haz eso y vivirás. Pero él, dice ahí, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo al Señor, ¿y quién es mi prójimo? ¿Me entiende? Entonces, mire que él vuelve y contesta con otra pregunta. Ahora, en el caso de él, porque ahí mismo dice, ¿por qué creen ustedes que él contestó con otra pregunta según lo que acabamos de leer ahí? Porque no Porque, escuchó la respuesta que él quería recibir. No, no, pero en lo que ahí está Para escrito, tentarle, para tentarle. para tentarle, pero Porque él quería que él mismo se contestara la pregunta. ahí está porque escrito, ¿ah? Se él no estaba estaba cumpliendo la justificando, ley. Él no estaba cumpliendo la Eso. ley. Dilo otra vez, Pau. se estaba justificando. Ahí está escrito, se lo estoy diciendo, ahí está escrito. O sea, dice él, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque quería ¿qué? Justificarse de lo que no estaba haciendo. Justificarse. Quería justificarse. ¿Cuándo se justifica uno de algo, Pau? Cuando no lo está haciendo. Cuando uno no lo está haciendo, ¿cierto? O cuando uno quiere hacer entender que uno no sabe, ¿no? O sea, esta persona sabía, porque es un intérprete de la ley, pero por eso dice ahí, queriendo justificarse a sí mismo, dice, ¿quién es mi prójimo, no? ¿Qué historia sigue? ¿Alguien sabe qué historia seguía ahí? Porque yo no la voy a poner, pero de ahí en adelante el Señor para contestarle a él, ¿cómo le contestó? ¿Qué historia le contó a esa persona o qué parábola le contó? ¿Se acuerda alguien? El buen samaritano. El buen samaritano, que ya ustedes la conocen y la persona de todo eso. Entonces, básicamente, las justificaciones, ¿para qué hace uno uso de las justificaciones? Precisamente cuando uno no está haciendo lo que debe hacer, ¿no? Cuando uno no está haciendo lo que debe hacer, surgen las justificaciones, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces uno comienza a justificarse y aquí allá, y todo eso. Y le voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, hay mucha gente que hoy en día no se congrega, digámoslo así, y hay algunos casos que uno entiende, ¿no? Uno entiende, pero hay mucha gente que hoy en día no se congrega, que podría congregarse, porque yo conozco casos de gente que sí se podría congregar, porque tienen buena salud, porque se pueden desplazar, porque tienen tiempo, por todo, y porque hay iglesias sanas donde podrían ir, pero no lo hacen. Pero, y en lugar de eso, entonces, para justificarse dicen, no, es que no hay iglesias, es que no hay una iglesia sana. ¿Me entienden? Entonces, yo conozco casos, o sea, concretos, los conozco y por eso lo puedo decir. Entonces, ¿cuándo surgen las justificaciones? Cuando no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. Esta persona, sabiendo lo que tenía que hacer, porque era un intérprete de la ley, no lo estaba haciendo. Entonces, para justificarse, dice, ¿y quién es ese? Como decía, "Ah, es que yo no sabía, ¿no? ¿Me entiende? Pero bueno, este es un ejemplo. ¿Por qué tengo este ejemplo ahí? Porque esa persona preguntó algo y después eso tuvo respuestas que al final no era lo que él quería, ¿no? Lo que no quería. Entonces, vamos a entrar ahorita a ver un ejemplo en la palabra y más adelante vamos a cerrar, si nos da tiempo, con una serie de preguntas que hay tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre la cual quisiera que meditáramos. Pero sí quería que pasáramos primero por un caso en particular que pasó que están por allá, ahorita les voy a decir el versículo, con un profeta del Señor, ¿no? Entonces, como voy a hablar de los profetas, quisiera, para efectos de este video, que quedara registrado a lo mejor cosas que ustedes ya saben, ¿no? Pero que es bueno que las refresquemos, ¿no? El asunto de los profetas, rápidamente lo vemos. Obviamente ustedes saben que en el Antiguo Testamento, pues Dios usaba profetas para revelar al pueblo su voluntad, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? No había una relación directa de Dios con su pueblo porque el Espíritu Santo no estaba ahí. Entonces Dios necesitaba personas que fueran su boca para él revelarle su voluntad y a esas personas se les llamaban profetas. En el Nuevo Testamento pues digamos que Dios usa, aunque no se les llama profetas, pero digamos que se usa el término profetizar cuando uno predica la palabra, ¿no? Pues digámoslo así, esa es la profecía de ahora, ¿no? Que a la larga, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el objetivo de los profetas era revelar la voluntad de Dios. Lo que pasa es que ahorita en el Nuevo Testamento ya la voluntad de Dios está establecida en la palabra. Entonces, básicamente cuando una persona predica la palabra o lleva la palabra, estaría como profetizando, ¿no? Pero no se usa mucho ese término en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en términos generales, un profeta, pues es una persona que habla la verdad de Dios, y esa palabra viene de la palabra griega profetes,
que significa uno que habla o defiende, ¿no? A los profetas también se les llamaba videntes debido a su intuición espiritual y su capacidad de ver cosas futuras, pero que les eran reveladas por Dios, ¿no? Por eso en 1 Samuel 9:9 habla, dice, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Ahí mismo en 1 Samuel hablan de que a los profetas se les llamaban videntes, ¿no? Hay más de 133 profetas nombrados así, pues con nombre y apellido. Hay muchísimos más, pero acuerden que a veces dicen, es que habían 70 profetas. No, pero 70, digamos, profetas con nombres, y 133, entre ellos 16 mujeres. eh, Muchos otros profetizaron, como fue el caso ¿se acuerdan de los 70 ancianos de Israel que mencionan en Números 11:25, o los 100 profetas rescatados por Abdías? O sea, hay muchos profetas, hubo muchos, pero así que nombrados, 133. El primer profeta mencionado en la Biblia, Abraham, en Génesis 27, dice que Dios habló a Abimelech en un sueño diciendo, ahora pues, devuelve la mujer a su marido, o sea, Abraham, porque es profeta y orará por ti y vivirá. Entonces fue de las primeras veces que se mencionaron a profetas del Señor, ¿no? Los profetas tenían una característica, eran personas despreciadas y su mensaje por lo general era ignorado, ¿no? Porque pues obviamente la gente no quería escuchar lo que les iba a decir el profeta, entonces por eso prefería más bien ignorarlo, ¿no? Como sucede hoy en día con muchos de los que se predica, digamos, la sana palabra, ¿no? Por supuesto que no todos los que proclaman un mensaje, pues son profetas así, porque la Biblia advierte de falsos profetas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado antes y eso existe ahora, ¿no? Básicamente. Digamos que aparte de los profetas, ellos tenían sus roles, ¿no? O sea, porque ya todo lo que era el tema de adoración religiosa, sí era una labor propia de los sacerdotes como tal. También existía esa figura de sacerdotes. No sé si se acuerdan que el domingo hablamos en la iglesia de que se usaba la unción para ungir reyes, profetas, sacerdotes y utensilios, ¿no? Entonces existían los sacerdotes y bueno, básicamente el trabajo de los sacerdotes era sacrificar, el sacrificio, ¿no? Ofrecer sacrificios, sacrificar, descuartizar y asar los animales que la gente traía, digamos, para ofrecer en sacrificio, ¿no? Sin embargo, la tarea de los sacerdotes pues iba un poquito más allá que encargarse de eso, ¿no? O sea, los sacerdotes, aparte de todo lo que eran los sacrificios, pues eran, digamos, recaía sobre ellos la responsabilidad de la guía espiritual y moral del pueblo, ¿no? Ese era un trabajo adicional para ellos, ¿no? Y enseñar la ley, guiar y todo ese asunto, que eso lo vemos mucho en los libros de Levítico, de Deuteronomio por allá, ¿no? Esa era la función de los sacerdotes. Desafortunadamente, obviamente, lo que nos muestra la historia del pueblo de Israel era que también era muy común que los sacerdotes se desviaran, ¿no? O sea, se volvieran corruptos y se alejaran de Dios, obviamente, llevando o inculcando al pueblo a prácticas de idolatría como tal, ¿no? Entonces, digamos, cuando los sacerdotes fallaban porque se alejaban, entonces ahí mismo los profetas, digamos, se levantaban para tratar de cubrir esa falencia, digámoslo, en cuanto los sacerdotes fallaban y en esa tarea que era la de guiar, ¿no? Como tal. Y entonces los profetas agarraban pues un papel un poquito más preponderante en la parte de denunciar toda esa corrupción como tal, ¿no? ¿Qué más les puedo decir de los profetas? Bueno, los profetas no eran profesionales. ¿A qué me refiero que aunque no eran profesionales, que ellos no es que se dedicaran exclusivamente a profetizar, ¿no? O sea, eran personas usadas por Dios para ciertas labores, pero los profetas tenían sus trabajos también, como los mismos discípulos del Señor, como Pablo, que hacía tiendas como tal. Entonces, ellos tenían sus trabajos como tal. Por ejemplo, el caso de Jeremías y Ezequiel, ellos eran profetas, pero aparte de profetas eran sacerdotes como tal, ¿no? Algunos otros, como Moisés, eran pastores, Amós era pastor, Débora era profeta, pero además de profeta era juez también, o sea, y acuerden que los jueces tenían la labor de gobernar como tal, ¿no? Entonces, ese trabajo de ser profeta siempre era como añadido a otro trabajo, ¿no? Ellos tenían sus múltiples tareas como tal, pero no era que fueran profesionales, o sea, que se dedicaran exclusivamente a profetizar, ¿no? O sea, Dios los usaba, pero ellos tenían que, como ellos no eran sacerdotes propiamente, acuérdate que los sacerdotes eran los que sí, los demás tribus los mantenían, pero no, los profetas tenían que tener sus trabajos como tal, ¿no? Entonces, en línea a esto que les mencioné yo ahorita, de que los profetas no eran muy queridos, eran más bien despreciados, precisamente porque hay algo que caracterizaba a un profeta, era que llevaba un mensaje que la gente no quería oír, ¿no? Eso ya ustedes lo han escuchado varias veces, de que por eso es que la gente los despreciaba, ¿no? O sea, de que no querían que los profetas hablaran, porque
y por eso pedían que les hablaran liviandad, que les hablaran cositas bonitas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Entonces, en línea de esto de que es algo que persiste hasta el día de hoy, ¿no? Sigue habiendo un mensaje que la gente no quiere oír, que es la voz de Dios propiamente. Y entonces por eso, desde antes y hasta hoy, siempre a la gente ha tenido esa tendencia a que les digan mentiras, ¿no? Cosas livianas. Y ustedes saben que hay algo que caracteriza a la mentira, que entre más se repite una mentira, al final la gente la asume como una verdad como tal, ¿no? Entonces por eso es que ya hoy no se predica el evangelio que es como tal, sino más bien ha sido reemplazado por un evangelio que la gente quiere oír, ¿no? Eso ya ustedes lo saben. Entonces vamos a ver un ejemplo bíblico de lo delicado que es no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué quería ponerle este ejemplo? Porque muchas veces uno se resiste a escuchar lo que no quiere, ¿no? Entonces la gente hace preguntas, como en el caso de Job al principio, que tenía una actitud al principio un tanto retadora de querer hacerle una serie de preguntas a Dios y cuestionarlo, y al final termina bajando la cabeza, humillándose y todo eso. Entonces, en el caso de Job, por lo menos se humilló. Hoy en día la gente cuestiona a Dios como tal, pero ni siquiera quieren escuchar lo que Dios habla, ¿no? Como tal. Entonces hay un caso que está en la Biblia en Primera de Reyes que involucra lo que es a Josafat, Acad, Micaía. ¿Alguien sabe quién era Josafat? ¿Qué era Josafat? ¿Qué título tenía Josafat? Un juez. Creo que era sacerdote. No, sigamos. ¿Qué les falta? Bueno, Un rey. rey, Profeta. un rey. Josafat era un rey, ¿no? Y Acab También. Rey, también era un sí. rey. ¿Y Micaías? De ahí también. No, Micaías no era rey. ¿De quién estamos hablando ahorita? ¿De qué profesión? Profeta. 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 Entonces, Josafat y acá reyes, Micaías profeta, ¿no? Entonces, todo esto que vamos a ver surge de una pregunta, ¿no? Porque recuerda que hoy estamos hablando de preguntas y la importancia de las preguntas. En Primera de Reyes 22:7 surgió esta pregunta, ¿no? Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Entonces fue una pregunta que Josafat hizo, ¿no? Entonces quise poner esa pregunta ahí porque como estamos hablando de preguntas y respuestas y todo ese asunto, entonces todo eso está en el capítulo 22 de Primera de Reyes, ¿no? En Primera de Reyes está toda esa parte. Entonces, eh, no vamos a leer la Biblia como tal, sino de pronto lo que está aquí para que ustedes conozcan qué era lo que pasaba, ¿no? Pero sí, tal vez voy a leer los primeros versículos del capítulo 22 para que nos ubiquemos. Dice la palabra del Señor aquí en Primera Reyes 22, dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, ¿no? Y aconteció el tercer año que Josafat, que era el rey de Judá, descendió al rey de Israel. Acuérdense que después de primer rey fue Saúl, había un Reino Unido. Después vino David, había un Reino Unido. Después vino Salomón, había un Reino Unido. Pero después de Salomón, que el reino se dividió en dos, ¿no? Norte y sur, ¿cierto? Entonces, dice ahí que uno de esos reinos era Judá, ¿no? Básicamente, y Josafat era el rey de Judá. Entonces, para que lo tengan presente, Josafat era el rey de Judá. Y entonces dice que él descendió al rey de Israel. ¿Y el rey de Israel era quién? Acab, ¿cierto? Y el rey de Israel le dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarle la mano del rey de Siria? Entonces, habían pasado 3 años que digamos que Israel estaba sin guerra, ¿no? Entonces, Josafat, que era el rey de Judá, digamos, fue a visitar a Acab, que era el rey de Israel, ¿no? Y entonces comenzaron a hablar y decir, pero mira, si esa ciudad que está allá es nuestra, pero nosotros no hemos hecho nada para ir a quitársela a los sirios y nosotros podríamos hacerlo. Entonces, a Micaías le tocó exactamente ese periodo bien complicado de la historia de Israel, porque precisamente el reino del norte, que era Israel, estaba, imagínense, gobernado por esa parejita, ¿no? Acab, y la esposa de Acab era Jezabel, ¿no? Ustedes se acuerdan de Acab, de la viña, de Nabot y todo eso que al final lo hicieron matar. Entonces, esa fue la época que le tocó vivir a Micaía, ¿no? Y entonces
dice que ellos lo que estaban ahí era el rey de Israel y el de Judá diciendo, pero es que no hemos ido allá, nosotros podríamos ir a tomar esa ciudad porque es nuestra, entonces unámonos, vayamos a pelear allá, ¿no? O sea, ¿por qué no te unen? Entonces, y en el versículo 7 dice, y dijo Josafat, bueno, es que esa es la parte ya cuando preguntan por el profeta. Pero entonces le dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear? Le dijo Acab, le dijo a Josafat, ¿no? Y entonces Josafat le respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo es como tu pueblo y mis caballos son como tus caballos. Entonces al final se pusieron de acuerdo para ir, ¿cierto? Pero antes de ir, surgió esa pregunta que leímos ahorita, que Josafat le dijo, pero bueno, antes de ir, ¿qué? ¿No hay aquí algún profeta de Israel al que nosotros podamos consultar? Porque como decía ahí, básicamente era una costumbre antes de ir a la guerra que se consultara con Dios como tal, ¿no? Entonces, ahí es donde entra Micaías, ahorita vamos a ver el papel que él tiene, pero digamos que esos días en los que estaba viviendo Micaías, pues eran unos días en los cuales se necesitaba de mucho valor para obviamente defender la postura del Señor como tal, ¿no? O sea, ser profeta con ese tipo de gobernantes que habían era bien complicado porque era un tiempo cargado de mucho deterioro, mucha depravación, había muchos falsos profetas, bueno, había de todo un poco, pero había mucha corrupción como tal, ¿no? O sea, y entonces, pues, y la gente, pues, obviamente era lo que le gustaba, porque eso no, eso que vemos ahora en las iglesias y todo eso no es nuevo, eso viene desde siempre. ¿Por qué? Porque la humanidad es la misma, ¿no? Entonces, la historia de Micaías es una historia muy interesante porque pocas veces un profeta o un siervo de Dios o alguien estaba así frente a los dos reyes, ¿no? O sea, los dos reyes no era que se reunieran cada rato a ver qué hacían, ¿no? O sea, eran situaciones muy particulares, ¿no? Entonces a él le tocó vivir esa etapa, ¿no? Básicamente y a qué punto, digamos, su convicción iba a ser puesta a prueba, ¿no? ¿Ustedes saben qué es una convicción? ¿Cuándo uno puede decir que uno tiene convicción? Cuando creen algo. Cuando Cuando está creen Uno algo. está Tiene una seguro. visión. Cuando uno cree en algo, cuando está seguro, entonces Cuando uno hace tener, las cosas en integridad. sí, tiene que ver con la integridad y todo eso. O sea, tener convicción es cuando uno defiende lo que cree, ¿no? Eso es tener convicción. Entonces, claro, aquí venía Micaías, que era un profeta de Dios, y entonces en algún momento de esta situación le iba a tocar defender su convicción. Entonces, vamos a ver en qué escenario le tocó a él defender su convicción. Primero, obviamente, estando ante los poderosos, porque recuerden lo que les dije ahorita, ¿no? Estaba por un lado el rey Josafat y estaba el rey de Acab y ambos acuerdan ir a la batalla, ¿cierto de sí? Pero antes de salir, como les dije ahorita, Josafat dice, bueno, necesitamos consultarle a Jehová, ¿no? Porque básicamente es una necesidad, digamos, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestras leyes, que antes de salir a la guerra tenemos que acudir a Dios para saber si es una buena o una mala decisión ir a pelear. Eso era algo que ellos lo tenían claro, ¿no? Y entonces Josafat pregunta eso, ¿no? Y entonces Acab, acuérdate que los dos reyes acá era como el malandro ahí, ¿no? Entonces, y acá para complacer al otro rey, que era Josafat, porque él era el que está diciendo que si no había un profeta para que le preguntaran, entonces él dice, claro, aquí hay. Entonces reunió a 400 profetas, ¿no? Y reunió acá 400 profetas encabezados por uno que se llamaba Sedequías, básicamente, ¿no? Un profeta que tenía sus ciertas características ahí, que cuando le consultaron ahí se puso unos cuernos de hierro y todo ese asunto, y junto a los demás 400 comenzaron a decirle al rey, no, yo acabo de ver una visión y Dios va a poner eso sobre sus manos y vamos a ver en qué parte es que está eso. Ta, 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 ta. Y entonces dice, entonces el rey reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramón de Galat. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Entonces, como que Josafat, que era el rey, digamos, no tan malo, como que no le convenció ese triunfalismo de estos 400 profetas, como que le pareció muy sospechoso el asunto, ¿ah? Como que todos de acuerdo en que, ay, y mucho histrionismo, mucha actuación ahí, y entonces por eso es que él dice, 400 profetas, pero ¿no será que hay, no habrá realmente un profeta de Jehová aquí que nosotros podamos consultar? O sea, como que no estaba muy convencido, ¿no? Y entonces ahí es donde le dicen a él, le dice, déjeme. Entonces el rey de Israel respondió a Josafat, mira, hay un varón por el cual podríamos consultar, ¿no? Dice, se llama Micaías, hijo de Imla. Y entonces le dice a Cat,
mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza nada bueno, sino siempre cosas malas. Y entonces Josafat le dijo, no hable así el rey, hombre, no hable así, ¿por qué habla así? Así es en la Biblia, ¿no? No hable el rey así, ¿no? Y entonces al final lo mandaron a llamar a Micaías, ¿no? Pero ya saben que Acab se la tenía ahí porque dice, es que este siempre me profetiza mal. Ahora, no es que Micaías le profetizara mal. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que le Que decía la verdad. era Que lo él que Dios le revelaba. quería escuchar Que lo que lo Dios que le él decía. Le decía la verdad, ¿no? Acuérdate que por eso es que los profetas, los verdaderos profetas de Dios los despreciaban. ¿Por qué? Porque hablaban la verdad, ¿no? Hablaban lo que Dios les decía. Los otros profetas no solamente profetizaban triunfo, sino que le decían a la gente, no, paz, van a tener paz, 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 y entonces la gente contenta, ¿no? Entonces al final, este Acab se quejó con Josafat de que ese profeta solo le profetizaba cosas malas, ¿no? Entonces, pero aún así lo trajeron, ¿no? Básicamente, y entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, cuando dice que el profeta le profetizaba cosas malas, no era que le profetizaba cosas malas, sino que él se mantenía en su convicción de decir, no, yo hablo lo que Dios me dice que hable, ¿no? Que no le guste a ustedes otra cosa. Y entonces por eso lo traían como entre ojos, básicamente. Y entonces la convicción de Micaías se puso a prueba ahí delante de los dos reyes, ¿no? Como les decía ahorita, no era muy común que uno estuviera delante de los dos reyes, ¿no? Y él, para congraciarse, después de haber visto lo que los otros 400 dijeron, él podía haber dicho palabras amables, podría haber, digamos, como camuflado un poquito, pero no lo hizo, se mantuvo a pesar de la presión, ¿no? De tener ahí a los dos monarcas, a los dos reyes como tal. Entonces ahí hay una primera enseñanza, básicamente que independiente de con quién uno esté, uno debe defender lo que cree, ¿no? Y defender lo que piensa, mantener su convicción, no dejarse presionar como tal, ¿no? O sea, no negociar. Por eso es que la palabra dice que hay que comprar la verdad y no hay que venderla como tal. Entonces, la convicción de Micaías se puso a prueba primero ante los poderosos, ante los reyes, y al final él se mantuvo, ¿no? Después se puso a prueba ante las multitudes, ¿no? Porque lo que leíamos ahí, básicamente, digamos, de ese encuentro entre esos tres personajes, lo que era Micaías y los dos reyes como tal, pero no solamente estaban ellos ahí, ¿no? Ahí en esa plaza habían 400 profetas, entonces no era que estuvieran solos, entonces la presión era, de verdad era bastante, ¿no? Y aún así, él dijo lo que tenía que decir. Obviamente, sobra que les mencione que fue lo que Micaías le dijo al rey, ¿no? Le dijo, no, hombre, usted, yo lo que me ha sido revelado es que ustedes van a perder. Eso es lo que les dijo, ¿no? Entonces él se mantuvo en su posición, no se dejó presionar aunque hubieran ahí 400 profetas. Después, obviamente, dice, antes de llegar los reyes de Israel, digamos, él tuvo un intercambio ahí, digámoslo, con los demás profetas como están. Vamos a ver dónde está eso. Entonces el rey llamó a un oficial, le dijo, trae pronto a Micaías, y bueno, entonces Micaías comenzó a hablar y les dijo lo que él había visto como tal. Y entonces, mira lo que le dice el rey le dijo, y el rey le dijo, pero ¿hasta cuántas veces he de decirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Y entonces él le dijo, pues yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Y entonces el rey de Israel le dijo al otro, no te, lo que te dije, bueno, como diría uno ahorita, te lo dije, este no hace no hablar cosas malas, ¿no? El rey de Israel dijo a Josafat, no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal, ¿no? Entonces la convicción de Micaías se puso a prueba también ante él mismo como tal, ¿no? Porque él mismo dijo, no, o sea, yo sé lo que piensan de lo que voy a decir, pero como dice él, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso es lo que yo voy a decir, ¿no? Básicamente, no importa los que estén ahí. Entonces, ante él mismo la convicción, también ante las adversidades, porque cuando él dijo eso de que iba a perder, vino uno y lo golpeó supuestamente, dizque en el nombre de Jehová. Dice, y ahora hay aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado mal acerca de ellos, ¿no? Entonces vino uno y lo golpeó, dizque en el nombre de Dios, precisamente porque lo estaba haciendo quedar mal a esos 400 profetas como tal, ¿no? Bueno, el caso es, para cerrarle la historia, que como él profetizó la derrota, entonces Acab lo que hizo lo hizo encarcelar, ¿no? Básicamente dijo que lo metieran a la cárcel por estar diciendo siempre cosas malas y que yo no sé qué, y que lo tuvieran ahí hasta que él regresara de la guerra, dijo Acab, ¿no? Ahí viene qué le pasó a Acab. Murió en la guerra.
Dice, y un hombre disparó su arco a la aventura y hirió al rey de Israel, Acab, por entre las junturas de la armadura, por lo que él dijo a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría en el fondo del carro y la puesta del sol y murió pues el rey y fue traído a Samaria y sepultaron al rey de Samaria. Entonces al final, ¿qué pasó? Murió el rey, ¿no? Murió el rey, ¿por qué? Primero porque no aceptó lo que él no quería escuchar, aunque fuera verdad, ¿no? Aunque fuera palabra de Dios como tal, ¿no? Entonces es muy delicado que uno se resista a escuchar la voz de Dios simplemente porque a lo mejor no está alineado a lo que uno anhelaría en su corazón, ¿no? ¿Me entiende? O sea, entonces cuando hay preguntas y hay respuestas, uno tiene que estar preparado a las respuestas, tiene que estar uno bien, bien plantado y si vienen de Dios, pues imagínense, ¿no? O sea, es un grave error realmente hacer caso omiso de eso. Entonces, las preguntas acarrean respuestas, muchas veces no las que más queremos, pero si sabemos que vienen de Dios, pues ni se diga. Ahora sí, pastor, pero eso es con Dios y si estamos hablando aquí, bueno, entonces obviamente las respuestas, ¿de qué depende que uno considere una respuesta a una pregunta? ¿De qué creen ustedes que depende? No hablemos de Dios, sino entre personas. Cuando ustedes hacen una pregunta y le dan una respuesta, ¿de qué depende que ustedes consideren esa respuesta o no? Depende de quién pregunte, el tono en que lo pregunte y si la pregunta tiene relevancia. Bueno, pero esa es la pregunta, pero yo digo la respuesta. Por eso, Depende de lo que le pregunte. depende de quién pregunte y qué es lo que está preguntando, por eso le digo. Sí, sí, por eso, Oscar, pero por ejemplo, cuando tú preguntas algo y tú le preguntas a alguien algo y esa persona te da una respuesta, pero ¿de qué depende que tú consideres esa respuesta y hagas o sigas el consejo o creas la respuesta? ¿De qué depende? De De la la información persona, que tengo, pastor. ¿De qué, Anthony? De la información que yo tenga de la, ¿De la información que tengas de qué? sobre la pregunta que yo estoy haciendo. De Bueno, la, ¿qué pastor, más? de la información La que tenga, respuesta que le haya dado. que de se la, la persona. de Espere, la uno por uno. Marían, ¿qué iba a decir? analizar si la fuente es confiable, la información que yo tenga de la persona y analizando, la verdad, uno dice, mira, cómo vive y todo. Correcto. ¿Qué iba a decir, Esmeralda? Que depende de la respuesta que le dé. Depende de la respuesta que le dé. Bueno, en términos generales yo creo que estaríamos de acuerdo y yo creo que todos por ahí van su respuesta, depende mucho del calibre de la persona que te está contestando, ¿no? También la, Ajá. la integridad que uno conozca a esa persona, digamos, la ética como tal, el conocimiento como tal. Por eso es que acuerden que hay una parte en la palabra consejos que Pablo le daba a Timoteo que le decía que se cuidara de él y de la doctrina y que enseñara y hay una parte, yo no recuerdo bien el versículo, pero que dice, y ten presente lo que has aprendido, eso sí, sabiendo de quién lo has aprendido, ¿no? Porque no todo lo que uno aprende es bueno, ¿no? Porque todo, acuérdense, eso es como el dicho aquel que dice que la práctica hace al maestro. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, no? Sí, yo estoy de acuerdo. Claro que sí. No, como usted nos ha Yo enseñado sí, que la buena Depende práctica de es lo el que buen maestro. practique. Sí, o sea, es que y siempre uno pone el ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, que ustedes agarran un taxi y ustedes cuando ven que el taxista le mete esos cambios que hasta suena esa caja, pero que, ay, uno dice, ¿y usted por qué hace eso? Y dice, no, yo 20 años yo llevo haciendo eso. Dice, ah, mira. Entonces, es algo que es una práctica para él, pero eso no lo hace un maestro, ¿entiende? Entonces, la buena práctica hace al maestro, porque hay cosas que, ustedes estarán de acuerdo conmigo que hay cosas que uno mismo o hay cosas que personas hacen por años y que lo hacen por práctica, pero lo hacen mal. ¿Entiende? Entonces no es que no necesariamente son maestros. Y llevémoslo al plano del conocimiento. Hay gente que lleva años enseñando cosas que están mal, ¿me entiende? Y eso pasa en las iglesias. Hay gente que lleva años enseñando doctrinas que no tienen nada que ver. O sea, entonces el hecho de que lo practiquen no necesariamente los hace maestros.
Entonces, yo diría más bien como lo hemos dicho, la buena práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Estamos de acuerdo, ¿no? Ok, Pastor, sí, señor, Anthony. una pregunta nada más. Es que, digamos, ahí yo opino también que, digamos, como que varía un poco en la respuesta ahí, porque, digamos, uno le puede preguntar algo a alguien que conozca palabra y que pueda dar un buen consejo en base a la palabra, pero que esa persona no lo viva. Ujú. Pero me va a dar un buen consejo en base a la palabra, pero él no la vive o ella no la vive. ¿Y tú qué harías ahí, Anthony? Si tú le pides un consejo a una persona y tú sabes que el consejo está bien y que es un consejo que va alineado a lo que tú esperarías, porque es un consejo que va alineado a la palabra, pero tú sabes que esa persona no lo vive, ¿qué harías tú ahí, Anthony? No, pues sí, y tomar el consejo, porque si por eso yo le decía que va mucho también a la pregunta que usted hacía, a la información que yo tengo. Por eso es Ujú, que, bueno, pues estamos llamados a escudriñar la palabra porque está basado en la información que yo tengo. Si yo pregunto y me dan una respuesta o un consejo y yo digo, sí, sí está alineado la palabra, sí está bien la información y pues yo no le voy a pedir un consejo a alguien que yo sepa que no lo practica, pues normalmente es que uno no sabe que la persona no lo practica, ¿verdad? Tal vez en algún momento se llega a dar cuenta, pues, o no sé, pero pues lo que yo le digo es que puede haber gente que dé un buen consejo en base a la palabra con buena información y ellos no lo están viviendo. ujú. Por eso ahí es donde es fundamental uno por lo menos tener conocimiento de saber discernir entre lo que me están diciendo está bien o está alineado a la palabra del Señor o se está saliendo de lo que el Señor quiere que vivamos y comprendamos, ¿verdad? Porque también, pues, es algo lógico, digamos, que yo no le voy a ir a pedir le voy a hacer una pregunta, le voy a ir a pedir un consejo a alguien que yo lo vea todos los fines de semana en un puro fiestón y tomando licor y que se dejó de la mujer y que yo no voy a ir a pedir un consejo a alguien así. Pero a veces, pues, no conocemos, creemos que conocemos a las personas y no las conocemos, pero esa persona, aunque no lo esté viviendo a veces, que se se esconda en la palabra y no lo estén viviendo, me puede dar un buen consejo, aunque él no lo esté viviendo o practicando, ¿verdad? Eso que tú dices, Anthony, es exactamente lo que el Señor, pero por eso te preguntaba que qué harías tú, porque si tú sabes porque acuérdate que los fariseos como líderes espirituales, como liderazgo, digamos, de la época, la función de ellos era guiar al pueblo, ¿no? Y de hecho lo hacían, ellos le instruían a la gente lo que debían hacer, pero sabemos que ellos no lo hacían, ¿no? Entonces el Señor les decía, hagan lo que ellos les digan que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entiendes? Entonces, ahí está exactamente lo que está diciendo Anthony. Eh, por ejemplo, obviamente, si alguien te da un consejo y uno sabe que está alineado a la Pastor, palabra y uno sabe que es un buen consejo, uno lo podría seguir, pastor, pero en el fondo uno sabe que uno no debería hacer eso de dar un consejo que uno no vive, ¿no? Básicamente. Sí, sí, las líneas. este, eso se le podría llamar apostasía a ese ejemplo que dio el compañero, el Si lo que hermano. la persona practica, digámoslo, o sea, si lo que la persona practica es pecado y está totalmente apartado de la palabra, porque acuerden que no necesariamente, hay gente que predica en pecado, ¿ah? Entonces, por ejemplo, hagamos esa pregunta del grupo. ¿Ustedes creen que un predicador que predica palabra y que ustedes digan, sí, mira, está predicando palabra, pero está en pecado, es un apóstata o no? Es mal testimonio, sí. Pero es un apóstata, ¿sí o no? Sí es. Sí, Es una sí, portada. Sí, sí, es un apóstata. sí, sí, sí. Porque, digamos, acuérdense que las cosas de Dios no es lo que uno diga, sino lo que uno hace, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, yo El puedo, testimonio. si alguien está en pecado, o sea, exactamente esa persona que predica en pecado, digámoslo, es exactamente las que caen en ese grupo que le van a ir a decir al Señor, pero si yo predicaba en tu nombre, y entonces el Señor le va a decir, pero sí, pero, o sea,
Y, o sea, conmigo no lo hiciste, entonces apártate, hacedor de maldad. ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo, es un apóstata. Ahora, lo que está diciendo Braulio, que si calza en lo que Anthony dice, pues si alguien predica la palabra y te da consejos en base a la palabra, pero vive todo lo contrario y está en pecado y practica cosas, o sea, como quien dice, con sus labios proclama a Dios, pero su corazón está lejos, o básicamente hablan de un Dios, dicen creer en un Dios o con su boca, pero con sus hechos básicamente viven como si Dios no existiera. Entonces es apostasía, ¿no? Básicamente. Ok, sí, señor. Perdón, que es que me llama la atención lo que dice ese muchacho, porque ¿Cuál entonces si usted muchacho? está viendo que es Anthony, Eso, mi estimado. si yo le voy a preguntar a alguien algo es porque yo no lo sé, Ujú. ¿cierto? Entonces, si yo sé que esa persona no está bien, entonces digo yo, mejor voy a alguien que sí realmente, como usted, digamos, yo iría ciegamente a pedir un consejo a usted, porque lo conozco y sé que lo que predica lo vive. Y entonces digo yo, casi que no voy a fallar, o de fijo no, porque eso hombre, obviamente puede fallar, pero un consejo no, no. Pero ¿para qué le voy a ir a decir a alguien que en la de menos me va a guiar mal y entonces sí voy a tener un problema? No, tenés razón. O sea, en la mayoría de los casos, no sabe uno que la persona, digamos, porque yo sé que, por ejemplo, uno le pide un consejo a alguien y te lo da bien porque uno, por lo que conoce de la persona, por lo que conoce, uno dice, no, esta persona me puede dar un buen consejo. Pero casi la mayoría de las veces la gente no sabe qué hay detrás de bambalinas, como dice, o qué se mueve bajo de la mesa, ¿me entendés? Porque si la gente supiera, digamos, lo que se mueve bajo de la mesa, pues tal vez ya no le pediría el consejo, o el consejo, aunque sea bueno, porque acuérdate que hay algo ahí, hay algo muy interesante ahora que ustedes mencionan eso. A veces hay consejos que son buenos, ¿cierto que sí? El consejo como tal, pero hay cosas que pueden ser piedra de tropiezo para ese consejo. Uno de ellos puede ser el testimonio de la misma persona. O sea, aunque el consejo sea bueno, pero el hecho de lo que uno sabe de la persona lo echa a perder, aunque el consejo sea bueno. ¿Estamos de acuerdo en eso? A veces el consejo es bueno, y la persona puede que no sea mala, puede que sea buena, pero a veces la forma en la que la persona lo dice puede ser una piedra de tropiezo también para ese consejo. Lo dicen mal o lo dicen de, no sé, tal vez no de la forma que debería hacerse, digámoslo así. Y yo siempre me voy al coso de Natán con David. Imaginen que Natán no fue a David con los tacos de frente y a descalificarlo y a condenarlo y a mandarlo al infierno. No, fue tranquilo, se sentó con él, le contó una historia, lo hizo ver y al final tuvo un efecto tremendo en el arrepentimiento de David, sin necesidad de ir a tratarlo mal y a condenarlo ¿me entienden? O sea, entonces a veces en los consejos hay cosas que son piedras de tropiezo. La forma en la que uno lo diga puede ser un buen consejo o el mismo testimonio de la persona, ¿no? Lo que dice Marquitos tiene razón. O sea, si uno sabe que una persona está mal, por más conocimiento que tenga, porque el hecho de que conozca no quiere decir que esté bien, y uno sabe que esa persona no vive, pues uno debería tenerse de pedir un consejo, ¿cierto? De sí. Pero muchas veces hay personas que caen en pedir consejos a personas que creen que están bien por el conocimiento que tienen, pero no conocen lo que se mueve debajo de la mesa como tal, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, por ahí anda el asunto. ¿Alguien más con ese tema o seguimos? Sigamos. Entonces, bueno, ya saben esto, que hay preguntas que acarrean. Entonces vamos a ver una serie, bueno, espero que les haya quedado claro el ejemplo de Micaías con acá, dijo Zafá, me parece un ejemplo muy interesante ahí de cómo llaman a un profeta del Señor a hacerle una pregunta, pero de entrada ya saben que dicen, no, hombre, lo que me va a decir no me va a gustar, entonces métalo preso, descalifíquenlo, y lo delicado que es hacer caso omiso a la voz del Señor, ¿no? O sea, entonces, si algo viene, es como lo que hablamos ahorita del rey aquel, ¿no? O sea, tengo una palabra de Dios para ti, tírame la que aquí viene, y no, pues vas a morir. Entonces, al final, todos conocemos la historia, ¿no? Pero entonces vamos a ver una serie de preguntas que quisiera que meditáramos en torno a ellas, ¿no? O sea, preguntas que son muy conocidas por ustedes, pero pensemos para que ustedes también vean y dimensionen cómo Dios utiliza esta técnica para hacerlo meditar a uno, ¿no? ¿Te acuerdan? Bueno, vamos a ver algunas del antiguo pacto. Acuerda la primera pregunta que la hemos visto que Dios le hizo al hombre allá en Génesis, ¿dónde estás tú, no? ¿Se acuerdan que Dios le preguntó a Adán, ¿no? Después de que ya habían pecado como tal,
Y sabemos que no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que siempre Dios da la oportunidad de que uno dé la cara. Eso es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que uno reconozca su error, reconozca su pecado, se arrepiente y pida perdón, no es lo mismo a que a uno lo descubran, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo cuando un delincuente se entrega voluntariamente a la justicia, reconoce su delito, digámoslo, y se sujeta a lo que es la ley como tal. No es lo mismo eso a que lo capturen, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Los beneficios son diferentes, ¿no? Entonces Dios siempre da la oportunidad de que le demos la cara, pero tristemente la humanidad pues es la misma, la humanidad siempre ha sido con la misma actitud de Adán, ¿no? Pecan y se esconden, le echan la culpa a los demás. Entonces, en cuanto a esta pregunta de dónde estás tú, más que un sitio físico, es cuál es el estado espiritual, ¿no? O sea, cuál es tu situación actual, ¿no? Acuerden que hay tres estados espirituales: el hombre natural, el que no quiere nada con Dios; el cristiano carnal, que obviamente es cristiano porque le ha entregado su vida al Señor, pero todavía no ha entrado en el proceso de renovar la mente, entonces todavía tiene pensamientos carnales y está en ese proceso, ¿no? Y está el cristiano espiritual, el que tiene la mente de Cristo, el que piensa como el Señor y el que está en ese proceso, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante cuando el Señor hace esa pregunta: ¿dónde estás tú, no? Que uno medite en eso y que uno sea sincero, ¿no? Porque es una pregunta personal, ¿no? ¿Dónde estás? O sea, básicamente, ¿cuál es tu estado espiritual como tal? Si alguien tiene comentarios sobre alguna de estas preguntas que vamos a ir viendo, lo puede ir haciendo. Después hay otra pregunta que uno debería hacerse: es ¿bajo qué autoridad vives, no? Básicamente es parte también muy ligada a la anterior, ¿no? Porque, digamos, hay diferentes escenarios en los que uno puede vivir de diferentes autoridades, ¿no? Uno puede vivir bajo la autoridad de uno mismo, básicamente, donde uno decide digamos, por libre albedrío si uno es victimario, si uno es víctima, si uno es cómplice. Básicamente, acuerde lo que decían por allá el libro de Jueces: como no había rey, entonces todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, vivir bajo la autoridad de uno es cuando uno es sabio en su propia opinión y uno no quiere tener nada que lo rija ni que lo dirija, sino que uno es el que decide como tal, ¿no? Entonces, ¿bajo qué autoridad uno prefiere vivir? Bajo la autoridad de cada uno, bajo la autoridad de este sistema que sabemos que cada día es más anticristiano, que cada día tiende a separarlo a uno más de Dios. Entonces la gente, vivir bajo la autoridad de este sistema es como vivir bajo la cultura de los pueblos. Acuerde que cuando uno habla de cultura, porque cada pueblo tiene su cultura, ¿no? O sea, la cultura que vive aquí en Costa Rica es diferente de la cultura en Estados Unidos, es diferente de la cultura en Colombia, porque cada país tiene sus costumbres, tiene sus leyes, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno habla de cultura es la forma de ver las cosas. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, yo desde que llegué se hablaba mucho de la cultura del guaro, ¿no? O sea, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo creo que eso no es solo aquí, eso es en todo lado, ¿no? Pero ¿cuál es la cultura del guaro? Bueno, que todo es guaro, ¿no? O sea, básicamente, pero eso no es solo aquí, eso es en todo lado, ¿no? O sea, en este sistema en el que nosotros vivimos, nos enseña que si no es con alcohol, licor y fiesta y todo eso, es muy difícil disfrutar de algo, ¿no? Por eso es que usted hace alguna actividad sana, sin ninguno de esos elementos, y, y la gente ya dice que básicamente que eso es algo aburrido, ¿no? Bueno, entonces Como bajo la nosotros, autoridad del sistema, ¿sí, Elsa? que usted recordará porque ha estado en Guatemala, es que después de las 3 de la tarde hay que tomar café con pan. Es A una las 3 cultura. de la tarde. Por ejemplo, en República Dominicana, que yo estuve un tiempo por allá, digamos, allá a las pulperías o a las tiendas de barrio, digamos, o los supermercados pequeños, ellos son supermercados, por ejemplo, en la mañana, y ya como 3 de la tarde, 4, ya comienzan a poner mesas en el mismo sitio, entonces ya se convierten en bares. ¿Me entiendes? Entonces ya comienzan la venta de licor y todo eso. Entonces, es una cultura, básicamente. Así se mueven los países, ¿no? Entonces, es una cultura. Entonces, uno decide bajo qué autoridad vive: bajo la autoridad mía, la de este sistema, o si uno decide vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios, básicamente, teniendo la palabra de Dios como referencia de lo que es el comportamiento, de lo que es la forma de ver las cosas, la forma de comportarse como tal. A nosotros los cristianos nos critican mucho de que nos sometemos en exceso, así hablan, nos sometemos en exceso a la palabra, ¿no? O sea, es que ustedes dependen de la palabra, ustedes, y si no está escrito aquí, nada, y es que así tiene que ser.
¿me entiendes? O sea, si no está escrito en la palabra, no existe, ¿no? Básicamente, hablando de las cosas de Dios, obviamente, porque la Biblia pues no menciona algunos temas, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Es alguna pregunta que uno debería estar haciendo siempre. ¿Bajo qué autoridad vives? ¿Qué es lo que rige mi vida? ¿Qué es lo que rige mi línea de conducta, mi forma de vivir, mi referencia, mi fundamento como tal, ¿no? Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Pastor, eso de la autoridad podría ser mi voluntad, sobre qué voluntad estoy viviendo, o sea, hacer mi voluntad, lo mismo Sí, la autoridad, sería como vivir bajo la autoridad de uno mismo, ¿no? O sea, básicamente hacer que sí, uno es sabio en su propia opinión, ¿no? ajá, Ujú, ok, sí, la voluntad. O sea la por eso voluntad. es que el Señor cuando vino aquí, él dijo, vea, yo de una vez les digo que yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, vengo bajo la autoridad del Padre, digámoslo así, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos ahora que hablábamos de los reyes. Saúl, digamos, Saúl vivía mucho bajo la autoridad del sistema, del pueblo. El pueblo lo manejaba, lo presionaba, ¿me entiende? A él le preocupaba era quedar bien con la gente, que la gente no se fuera, ¿me entiende? Entonces, y en el caso de David, David vivía bajo la autoridad de Dios, o sea, porque si hay algo que le preocupaba a él era perder su relación con Dios como tal, ¿me entiende? Entonces, uno decide bajo qué autoridad quiere vivir. Hay otra pregunta que el Señor hizo por medio de Jeremías en 2:5 que dice, ¿qué maldad hallaron en mí que se alejaron de mí, ¿no? ¿Qué maldad hallaron, no? O sea, que Jeremías lo menciona ahí en 2:5, dice, así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, ¿no? Y en el 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo que me dejaron a mí, fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen nada, ¿no? Entonces, cuando el Señor se pregunta, bueno, pero esta gente, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué mal hallaron en mí, no? Acuérdense en Isaías también capítulo 5 que habla de la parábola de la viña, ¿no? Que él compró una viña, la cercó, hizo un lagar, hizo una torre, y sembró buena semilla y al final le salieron uvas silvestres. Y aún así, la gente le echaba la culpa a él y decía, pero ¿por qué me echan la culpa a mí si yo hice todo lo que tenía que hacer? Yo todo lo hice bien. Eh, dice, comparen ustedes y juzguen, ¿no? O sea, de quién es, ¿por qué? Porque la tendencia siempre es culpar a Dios por todo, ¿no? O sea, esa es la tendencia siempre. Por eso la palabra dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y al final su corazón se levanta contra Dios, ¿no? O sea, Adán le echó la culpa a Dios. ¿Cómo le echó la culpa a Adán a Dios de lo que había pasado? ¿Adán le echó la No, culpa a Dios o cómo fue? Por la sí, mujer porque que creó, le dijo. la mujer que me Sí, al final, diste, él le dijo, bueno, la mujer que me diste, ¿no? Entonces fue culpa suya, porque primero si no me lo hubiera dado o me hubiera dado otra, tal vez no hubiera pasado eso. Las hermanas de Lázaro recuerdan que ellas dijeron al Señor, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, la culpa fue de Jesús, ¿no? Por no haber estado ahí. Entonces, es una pregunta que el Señor hace, ¿no? O sea, ¿por qué la gente se aleja de Él? O sea, ¿qué de malo ven en Él para que se alejen? ¿Me entiendes? Entonces, uno debería preguntarse eso, o uno mismo preguntárselo por uno o por gente que uno ve que se aleja del Señor. Y uno dice, pero ¿por qué se alejará la gente de Dios? O sea, ¿por qué? ¿Qué de malo ven en Él? O sea, nosotros que estamos aquí, que no es que conozcamos plenamente a Dios porque estamos en ese proceso de conocerlo y tal vez nos muramos sin llegar a conocerlo totalmente porque no es infinito el asunto. Pero de lo que conocemos de Dios, no sé si usted se preguntará por qué la gente se aleja de Él, o sea, ¿qué hay de malo en Él? O sea, ¿entiende? O sea, si el mismo Señor dice, pero si yo solamente tengo pensamientos de bien para ellos. O sea, lo mismo cuando pidieron un rey, ¿se acuerdan? Es que queremos un rey que nos guíe. Y dice, pero si yo los guío. Es que queremos un rey que nos alimente. Pero si yo los alimento. Es que queremos un rey que pelee las batallas por nosotros. Pero si yo las peleo. Y entonces como que ya no tenía más argumentos. Y entonces al final, ¿qué fue que dijeron? ¿Se acuerdan? Queremos ser como los demás pueblos que tienen un No, rey. es que entonces como que ya no tenían más argumentos como para quedar bien y dijeron, bueno, la verdad es que queremos un rey porque todos los demás tienen rey. ¿Me entiendes? Entonces al final no hay argumento. Entonces uno dice, ¿qué es el argumento? Al final ese pueblo tuvo que reconocer que sus intenciones eran que querían ser igual que los demás, básicamente. Entonces uno se pregunta, no tanto la gente que no le ha entregado su vida al Señor porque todavía no han probado las mieles del Evangelio, digámoslo así, pero pensemos en la gente que ha estado caminando con el Señor y que hoy por hoy se han alejado, o sea, ¿por qué se alejaron?
¿qué malo encontraron en Dios para que se alejaran, ¿no? O sea, que es la pregunta que el Señor se hace. ¿Qué maldad hallaron en mí? O sea, yo, por ejemplo, no tengo respuesta para eso. O sea, ahora, hoy dirán, no, que libre albedrío. Sí, sí, sabemos que es libre albedrío, una decisión, pero ¿qué los motiva, digamos, por ejemplo, como el hijo pródigo, ¿no? Estando bien tranquilo en su casa, con su papá, disfrutando las comodidades del hogar, y decidir irse para terminar ahí comiendo con los cerdos y todo eso, ¿entiendes? O sea, Porque ya nada ¿qué lo piensas? llena. Nada lo llena, sí. Pero bueno, es una pregunta interesante que el Señor se hace y la lanza, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que hay en la cabeza de la gente? O sea, ¿entiendes? O sea, bueno, otra pregunta que está por acá que también en su momento la hemos visto es, por ejemplo, ¿dónde está tu hermano? Le preguntó el Señor, ¿se acuerdan? Se lo preguntó a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Entonces, y él le dice, bueno, ¿y yo qué voy a saber? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Me entiende? Entonces, en Hechos 16 hay una situación que vivió Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Con el carcelero de Filipos. Eh, ¿Se acuerdan que hubo un temblor ahí, todo eso, que los presos se escaparon? Y Pablo y Silas allá, y entonces le hicieron una pregunta y él le dijo, varones, ¿y qué debo hacer yo para ser salvo? Y entonces ellos le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ahí sale una falsa enseñanza. ¿Cuál es la falsa enseñanza que sale de ahí? ¿Ustedes se acuerdan? De la promesa, dice ahí. Si Que uno si cree uno y cree toda en la Jesús, familia es será salva. salvo. Cuando Sí, dice, es que, y es que, aparte que su familia también va a ser salva al aceptar la persona, pero eso no es así. sí, de ahí sale una enseñanza falsa que si una persona en una familia le entrega su vida a Cristo, entonces ya todos los demás son salvos, ¿no? Que a veces va muy ligado a eso que son hijos de la promesa y que yo no sé, una cantidad de cosas, ¿no? Pero no, nosotros sabemos que cada uno tiene que arrepentirse y entregarle su vida al Señor, pero con una persona en una casa que le entrega su vida a Cristo, digamos que la luz por lo menos llega a ese hogar, ¿no? Entonces se puede hacer ahí. Pero aquí lo que quería rescatar de esto es que a veces cuando uno le dice dónde está tu hermano y la respuesta que dio Caín es que yo no soy guarda de mi hermano, o sea, como queriendo decir, lo que pase con él no es responsabilidad mía, ¿no? Y a veces uno tiende a creer que lo que pase en la familia y todo eso, no, uno no tiene velas en ese entierro, ¿no? Y está bien, yo entiendo que la salvación es personal y que ellos tienen que arrepentirse y cada uno tiene que hacer lo suyo, pero ¿hasta qué punto estamos haciendo nosotros lo nuestro, ¿no? Como tal. ¿Me entienden? O sea, por ejemplo, ese carcelero, él le entregó su vida al Señor y todo eso, y dice que después cuando fueron a la casa ya los demás, por medio de él, también se arrepintieron y fueron bautizados y todo eso. Entonces, esa pregunta nos debería llevar a otra pregunta, ¿no? Si la salvación de la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia cercana, si la salvación de ellos dependiera de nosotros, ¿qué posibilidades tendrían de salvarse, no? Es una pregunta interesante que hay que hacerse, ¿no? Porque Pablo la tenía clara, ¿no? Pablo decía en Romanos 1:14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, o sea, me siento en deuda, o sea, lo que yo recibí me siento mal dejándomelo para mí, yo necesito darlo, yo necesito compartirlo, yo necesito predicar, yo necesito llevar la palabra, por eso era que Pablo está muy, muy insistente formando a Timoteo y todo eso, y tú, Timoteo, tienes que también capacitar a otros, es necesario que la palabra corra y la palabra fluya, ¿no? Porque somos deudores, básicamente, ¿no? Pues lo mismo que la pregunta que le hizo el señor Ezequiel, ¿se acuerdan? ¿Vivirán esos huesos secos? ¿Vivirán esos huesos secos? Entonces, y él le dice, no, pues tú sabes, señor, y bueno, esa no es la respuesta que a lo mejor el señor esperaba de él, que le digan a uno, ¿qué? ¿Vivirán esos huesos secos? Por supuesto que sí, por el poder de tu palabra, claro que sí, Señor, para ti no hay nada imposible. Y te dice, no, 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 pues tú sabes, Señor. Fue como una respuesta como muy religiosa, ¿no? Entonces, ¿dónde está tu hermano? O sea, interesante esa pregunta también para que meditemos en que aunque Caín haya dicho, yo no tengo nada que ver, eso es problema de cada uno. No, sí hay cierta responsabilidad en nosotros, porque acuerde que somos colaboradores, ¿no? Yo insisto mucho en eso, somos colaboradores de Dios y si nos metimos, como dice, si nos enrolamos en este ejército, ¿para qué se enrola uno en un ejército? Para luchar. Para Para pelear, ¿no? Para defender una causa, para contribuir a una conquista, para ir a ganar territorios o para, bueno, lo que sea, ¿no? Básicamente. Ok,
Bueno, sigamos viendo algunas preguntas. Estas que vimos acá son del Antiguo Testamento, ¿no? Vamos a ver algunas que también el Señor hizo, porque acuérdate que el Señor es Dios, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, él también hizo demasiadas preguntas, ¿no? Demasiadas preguntas y rescatemos algunas, ¿no? Porque hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que él le preguntó a los discípulos, ¿se acuerda? ¿Quién dice la gente que soy? En Lucas 9:18, una pregunta general. Y como la pregunta era general, pues las respuestas son generales, son muy variadas. Acuerden que vinieron respuestas como de que unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres acá y todo eso. Entonces, había muchas respuestas, ¿no? O sea, hay algo muy variado como tal. Porque bueno, obviamente, acuerde que en términos generales y fuera del reino de Dios, pues todo es como muy relativo, ¿no? Entonces cada persona forma su propio concepto, su propia definición. Por eso es que uno ve en términos generales, la gente tiene conceptos muy variados de Dios y si usted le pregunta a alguien que es homosexual, pues te va a decir una descripción del Dios que él considera, dice, Dios es amor y Dios acepta a todo el mundo como es y Dios nos ama, ¿me entiendes? Y si usted le pregunta, por ejemplo, ¿ustedes han visto esas películas de narcos, de sicarios? Ellos hasta cargaban escapularios y se encomendaban a la Virgen de yo no sé qué y a su Dios personal para que les fuera bien, ¿me entiende? Entonces, en términos generales, todo el mundo tiene su propio concepto de su Dios al que ha creado a su propia imagen, ¿me entiende? Entonces, son respuestas generales, ¿no? Hay una verdad muy relativa como tal. Entonces, Ellos tienen a su Dios no conocido, ¿verdad, pastor? sí, sí, digamos, es un Dios que la gente misma cree, ¿no? Entonces, Ujú. el que fuma dice, no, pues es que Dios, o sea, creen que Dios no los ve porque acuérdense que, no sé si ustedes han visto esa situación o si, o si alguno la ha practicado, que cuando fumaban y estaban en la católica, entonces la gente va pasando por una iglesia católica y entonces mientras pasan por la puerta esconden el cigarrillo, mientras pasan por la puerta y ya cuando pasan de ahí vuelven y lo sacan. ¿Me entiendes? Pura religión, ¿no? O sea, ¿me entiende? Es su concepto de Dios como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero es una pregunta muy general, ¿no? O sea, y cuando hacemos preguntas generales, las respuestas son muy relativas como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor hizo esa pregunta? Porque Él tenía un doble objetivo. Primero, saber qué piensa la gente donde hay respuestas muy generales, muy relativas, pero después le hice una pregunta más concreta a ello. Bueno, ahora sí, ustedes, los que caminan conmigo, los que están cerca de mí, los que me conocen, con los que hemos compartido, ahora sí, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? ¿No? Es una pregunta personal, una pregunta directa que a uno, que ya es para uno, ¿no? O sea, ¿quién es Jesús o quién es el Señor para nosotros? O sea, ¿me entiende? ¿Qué tanto lo conocemos como tal? ¿Qué tanto caminamos con Él? ¿Qué tanto nos parecemos a Él, ¿no? ¿Qué significa Él para nosotros? Yo a veces cuando comento eso de que Pedro, y a veces me cuesta hablar de eso porque o sea, sí, me llega, ¿no? De que Pedro haya negado al Señor, ¿no? Después de compartir 3 años con él, diría uno que los mejores 3 años de su vida, tiene que haber sido muy duro para Pedro. Tener que negar al Señor precisamente por estar presionado, por ir ya hemos hablado de eso, ¿no? Por ir a meterse donde no tenía que estar, pero yo siento que tuvo que haber sido muy duro para Pedro negar al Señor, ¿no? Porque hasta la misma gente lo reconoció en él, ¿no? ¿Me entiende? Pero entonces el Señor les hace esa pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? La gente ahorita Anthony comentaba de que a veces uno conoce a la gente y uno sabe que esa gente no vive lo que habla, pero ¿quiénes pueden decir eso? Los que conocen de cerca, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy, no? Porque los demás pueden tener un concepto de uno muy general y lo pueden tener a uno como hablamos el domingo, como el ungido de Dios y todo ese asunto, pero los que están cerca, los que conocen el día a día, ¿quién dicen ellos que yo soy, no? O sea, básicamente, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente importante. Imagine, mucho más eh, el Señor que nos conoce pues ya en lo más íntimo como tal, ¿no? Entonces son preguntas muy personales, muy directas lo que conocemos del Señor, ¿no? O sea, acuérdense cuando Pilato le preguntó al Señor que si él era el rey de los judíos, y entonces el Señor le preguntó, pero eso que tú estás diciendo, ¿fue que lo escuchaste de alguien o lo dices por ti mismo, ¿no? ¿Me entiendes? Como, porque hay muchas cosas que uno a veces habla de las cosas de Dios y de la palabra de lo que le ha escuchado a otro. Es que eso lo aprendí yo del otro y entonces por eso hay mucha gente que repite lo que el otro dice, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero eso no es normal si usted ha sido discipulado por alguien que usted repita lo que aquel que le enseñó. Sí, está bien. En las pinceladas generales como que los principios uno los lleva y uno los mantiene,
pero uno tiene que ir desarrollando su propio criterio, ¿no? Pesar las cosas como tal, no importa quién te las haya enseñado, pues. Imagina que el mismo Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, vea, si un ángel del cielo, si ustedes ven un ángel del cielo bajando, un ángel del cielo que baja, y si les habla un evangelio que no es el de Cristo, anatema, anatema, ¿me entiende? Entonces, no importa quién lo diga, o sea, hay que pesar las cosas, ¿me entiende? Tenemos que tener un criterio personal, un concepto propio como tal, ¿no? Ok. Sí, sí, obviamente, por eso él hace la pregunta en dos dimensiones. Primero la gente y después los que están cerca, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Después, Pastor, sí, señora. también está como el ejemplo de, el apóstol que dijo que tenía que ver a Jesucristo. Ya se me olvidó el nombre de él. ¿Tomás? Tomás. Tomás. Tomás, en un momento dudó de Jesucristo, pero después cuando Jesucristo le dijo a él, que le tocara las heridas, ¿verdad? Él al final dijo algo muy bonito, que le dijo, Señor mío y Dios mío. Él se le acabó lo incrédulo y más bien dijo algo convencido, digamos, ya. Correcto. Pero, por ejemplo, a veces nosotros, ahora que Mari menciona eso de Tomás, que uno dice, qué bárbaro Tomás, ¿ah? O sea, que dijo, porque el mismo Señor le dijo, bienaventurados los que sin ver creen, ¿no? Pero por lo menos Tomás, ¿qué pasó con Tomás después de ver? Creyó. Creyó, ¿no? ¿Cierto? Hay mucha gente que ni viendo cree. Entonces, ese es otro tema también. Hay mucha gente que ni siquiera viendo cree, ¿no? Básicamente, entonces, eso es como lo triste. Y ustedes saben que al final, el hecho de los discípulos caminando cerca del Señor, y Pedro, como era el que siempre tenía la vocería, al final le fue revelado, ¿no? Y que el mismo Señor lo dijo, eso ni siquiera te lo reveló ni carne ni sangre, sino que vino directamente del cielo, ¿no? Pero eso solo ¿por qué? O sea, por qué le fue revelado eso a Pedro, digámoslo así? Por qué tuvo el privilegio Pedro de que eso le fuera revelado? A él como pudo haber sido a cualquiera, pero digamos que ¿por qué a ellos, a los que estaban ahí, les fue revelado eso directamente desde el cielo? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que hicieron ellos para merecer ese privilegio de que les fuera revelado eso? Ellos estaban más cerca de Dios. Estaban caminando con el Con él. Señor, cerca de Él, ¿no? Entonces nosotros queremos tener el privilegio de que nos sea revelado, hay que caminar cerca, Así es. cerquita, porque si uno camina lejos y uno nada más, su relación con el Señor depende de lo que usted oiga, como le preguntó el Señor a Pilato, ¿eso fue que lo escuchaste o qué? ¿O estás pagando el precio de conocerme, caminar conmigo, hombro a hombro, ¿no? ¿Me entiende? Ahora sí era pastor, ¿y cómo hace uno para caminar hombro a hombro con el Señor? Y es que a mí me gustaría atenderlo, a mí me gustaría darle cosas, me gustaría que él sienta que yo estoy haciendo algo por él. ¿Qué creen ustedes que sería la mejor forma de que él lo sienta? Cuando predicamos la palabra, Obediencia. Obediencia, cuando predicamos la palabra, cuando predicamos la palabra. Pero, dar testimonio. y tiene que ver mucho lo que dice Esmeralda, el predicar la palabra de testimonio, pero también cuando el Señor decía, ¿se acuerda que el Señor le está dando gracias a la gente y le decía, gracias por todo lo que han hecho por mí, porque yo tuve hambre y me dieron de comer, y tuve sed y me dieron de beber, y estaba enfermo y me visitaron, y estaba preso y fueron a verme, y entonces la gente decía, ¿cómo, Señor? ¿En qué momento hicimos todo eso? Bueno, cuando se lo hicieron a uno de los Cuando míos, lo hacemos con a otras mí me, personas a mí me lo semejantes. hicieron, ¿no? Entonces, yo siempre me acuerdo de esa canción que dice, Dios está aquí. No sé si la han escuchado. Cantada, ¿no? Sí, Tan Señor. cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Lo puedo sentir, dice la palabra, dice esa canción, lo puedo sentir en aquel que está a mi lado, lo puedo sentir, bueno, todo eso, ¿no? Amén. Entonces, la presencia del Señor uno la puede sentir en tantas cosas, ¿no? Y principalmente en la gente que camina, que juntos caminamos en la misma dirección, ¿no? Bueno, entonces hay otra pregunta que está en Juan 61 que él dijo, ¿esto os ofende? ¿De acuerdo? Cuando él estaba dando la palabra y todo eso, y que ahí mismo comenzaron a murmurar que la palabra era muy dura y que no sé qué, y entonces, porque hay gente que le ofende la palabra, ¿no? Ujú. Caso como Félix y Drusila, ¿te acuerdas? El famoso caso de esta pareja que ellos, escucharon muy contentos una parte de la palabra que les gustó, que eran las bondades del evangelio, pero ya cuando
cuando Pablo ya endureció el discurso y empezó a hablar del juicio venidero, la justicia, el dominio propio, ahí mismo ellos se espantaron, ¿no? Entonces, les ofendió la palabra, porque hay gente que le ofende la palabra, ¿no? Hay gente que, a veces uno habla de cualquier cosa y la gente se ofende porque creen que es con ellos, o sea, y no es que sea con ellos, es que o sea, cuando uno no, si uno va caminando en contra de la palabra, todo le cae a uno, ¿no? O sea, esa es la gran realidad, pero hay gente que se ofende, en vez de confrontarse y de pesarse y de corregir, lo que hacen es ofenderse como tal. Entonces, esa pregunta el Sí, Señor la lanzó, ¿y es que esto les ofende o qué? Bueno, si eso les ofende, pues ni modo, ¿no? Y después lanzó esta pregunta que dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿De acuerdo? Porque como la gente empezó a irse, pero el Señor, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los pastores hoy en día cuando la gente empieza a irse? Si es que están predicando una palabra dura, ¿qué hacen la mayoría de los pastores? Se la suavizan, La suavizan, ¿cierto? Como que la comienzan a adornan. decir, wow, no me conviene hablar de eso le dice que en otra parte no le va a ir igual. porque la gente, si la gente comienza a irse, Esmeralda, la mayoría de los pastores comienzan a cambiar el discurso para que la gente no se vaya, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando la gente estaba yendo? A los poquitos que quedaron ahí les dijo, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir o qué? Porque si se quieren ir, avíseme, pues, para cerrar la puerta. Y entonces, claro, los que quedaron ahí, porque al final, ¿quiénes quedan? Al final quedan los mismos de siempre, ¿no? Quedan los que creen en uno, los que caminan con uno, los que dan crédito a lo que uno habla, o sea, es lo que hemos hablado, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la iglesia de Cartago. Por la iglesia de Cartago han pasado una cantidad de gente en todos estos 10 años que hemos estado ahí. Algunos han estado un tiempo, se han ido, y al final, ¿quiénes quedan? Los que quieren, los que crean en uno, ¿no? Los que crean en que lo que hacemos lo hacemos con una sana intención y sin, ¿me entiende? O sea, sin manipular ni nada de eso. Y bueno, gracias a Dios, pues el Señor nos ha respaldado. Entonces, al final, pues también se quieren ir, pues bueno, ni modo. O sea, a veces hay gente que se va y uno no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo que uno anhela en el corazón siempre es que ojalá se vayan para otro lado, ¿no? Que hayan ido para otra iglesia donde puedan servir, lo que decía Esmeralda, donde puedan predicar, donde puedan codearse con la gente. Y si uno está bien espiritualmente y uno está fuerte, pues que uno pueda ir a servir de soporte a los débiles, que uno pueda apoyar en una obra, que uno, bueno, tantas cosas, es que a veces créame que hay tantas cosas que hacer dentro del reino de Dios y nosotros que somos una iglesia pequeña, pues obviamente ahí vamos, pero hay iglesias más pequeñas todavía que requieren apoyo, que requieren ayuda. Tiene que haber un lugar, o sea, yo me acuerdo y les cuento, contamos esto porque nosotros estábamos en Pavas mucho tiempo, a nosotros nos nombraron pastores, no me acuerdo de cuánto, pero nosotros duramos ahí en las bancas todavía, ¿no? Porque pues obviamente no era una iglesia tan grande como para tener tantos pastores y con el pastor Tibor era más que suficiente, ¿no? Y bueno, y después estaba el pastor Germán y nosotros estábamos como de cuartos, ¿no? Pero estábamos ahí en las bancas, ¿no? Y entonces, inclusive a veces nos invitaban a predicar a una iglesia ahí en Escazú, íbamos ahí, era un pastor muy mayor ya, muy amigo nosotros, del pastor Tibor y de nosotros, entonces él le pedía el favor al pastor Tibor que si nosotros podíamos ir a apoyar, entonces yo me iba. A veces iba entre semana y hasta me llegaba ahí, me iba del trabajo derecho allá y me tenían un sándwichito ahí. O sea, la iglesia me chineaba ahí. Y estamos hablando de una iglesia de, ¿qué era? Mire, entre semana eran 15 20 personas que nos reuníamos ahí y a veces los domingos también nos invitaban. Entonces llegó un momento en que nosotros decíamos con Milena, nosotros deberíamos de irnos a trabajar full allá a esa iglesia, porque era un pastor mayor, ¿no? Ya estaba mayor, cansado, pero al final nos salió lo de Cartago, ¿no? Porque queríamos como que ya subir un escalón, ¿no? Queríamos ya empezar a trabajar un poquito más activamente como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias a Dios, creo que el Señor nos ha respaldado y ahí vamos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo seguiremos? Pues solo el Señor lo sabrá, ¿no? Pero bueno, el caso es que vienen estas preguntas que si les ofende, ¿acaso ustedes también quieren irse? Pues bueno, son preguntas que el Señor le hace. ¿Y por qué pongo esa pregunta ahí? Porque a veces, vean, no crean que el Señor comenzó a preocuparse y decir, uy, la gente se está yendo, ¿qué voy a hacer si yo vine con una misión? No, dijo, bueno, si estos se quieren ir, pues habrán otros que quieran, ¿no?
por otro lado, ¿no? Como le dijo a sus discípulos después, vayan allá y si la gente no los recibe, pues salgan de ahí, vayan para otro lado. Porque acuerdan de la parábola de la cena, ¿no? Hay una cena preparada para algunos. ¿Ustedes qué? ¿No van a venir? No, que me casé, una cantidad de cosas. Ah, bueno, entonces vea, déjenlos ahí, váyanse a otro lado y traigan toda la gente que puedan porque la cena está servida. La mesa está puesta y esto no se va a perder. Entonces, así es con las cosas del Señor, ¿no? Y ese es el ejemplo que uno debería seguir para todo lo que uno haga. Después hay otra pregunta clásica que el Señor siempre hacía, ¿dónde está vuestra fe, no? Cada rato se la preguntaba a los discípulos, que no es otra cosa que decirles, bueno, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí, no? Si ustedes me conocieran, ustedes sabrían con quién van, ¿no? En la barca no estarían preocupados de que se van a morir. Si yo, es más, yo estaba durmiendo por eso, porque yo estoy tranquilo. ¿Me entiendes? O sea, cuando le dijo a los discípulos que él se iba a ir, que iba a subir al reino otra vez, al Padre, y que se entristecieron, y que él dijo, pero ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está? Si ustedes realmente me conocieran, estarían felices de que yo me voy, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, es una pregunta que el Señor siempre nos hace, ¿dónde está nuestra fe? ¿Y de qué nivel es, no? Básicamente, ¿cuál es el nivel de fe, no? Porque acuerden que hay medidas de fe, ¿no? O sea, eso es una realidad. Hay medidas de fe y la fe, ¿de qué depende la medida de la fe? O sea, ¿en qué momento tiene uno poca o mucha fe? ¿De qué depende? Del Del conocimiento de la palabra. conocimiento que tenga de De la lo que uno palabra. conozca, ¿no? De lo que uno conozca. Entonces, es una responsabilidad nuestra. Otra pregunta que está ahí es, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Acuerda que dice en Juan 6:46, el Señor reclamando su señorío, porque hay gente que, ay, mi Señor y el Señor, ¿me entiende? Pero la gente no hace lo que el Señor le pide, ¿no? Entonces, oye, son muy oidores, pero poco hacedores de la palabra. Y entonces, lo que les decía ahorita, las cosas de Dios no es decir, decir, sino hacerlas como tal, ¿no? Entonces, después hay otra pregunta también, decía, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Esa es una buena pregunta para los domingos, ¿no? Que a veces a veces me pasan el micrófono ahí y vamos a ir al versículo tal y ya hay gente cabeceando, bueno. Entonces, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo, le decía el Señor a los discípulos. ¿Ustedes se acuerdan en qué escenario él les decía esto, que no se habían mantenido despiertos? ¿Qué pasó qué estaba pasando en ese momento? Cuando se llevó Acuérdate al la monte de palabra. los olivos ¿Cuándo para qué? que Ah, oraran por él. Al día cuando él, siguiente iba a ser crucificado. no, cuando él subió a orar y le dijo de que fueran con él y cuando él bajó, estaban durmiendo. Hubo dos escenarios que pasó esto, ¿no? Sí, cuando él subió a orar y bajó y los encontró dormidos. También hubo un momento casi no me acuerdo, no, sí fue ahí, cuando él subió al Getsemaní, porque en la Ujú, transfiguración ellos sí estaban despiertos porque ellos querían hacer una ramada, aunque se durmieron un ratito, ¿no? ujú. También, ¿no? Porque acuerden que la carne, yo no, y yo, obviamente en lo físico uno se cansa, ¿no? Como tal. El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es la que hay que lidiar con ella como tal, ¿no? Pero es una pregunta, a veces hay gente que no aguanta una horita, o sea, una prédica de una hora, y yo digo, tan raro, ¿ah? O sea, pero, vea, a veces uno hace el esfuerzo los domingos, uno se levanta, hay gente que se echa media hora, hasta una hora de desplazándose, la parte de la música, pues mandaría que se quedan dormidos en la alabanza, ¿no? Ahí sí ya manda, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Como tal, porque el Señor hace esa pregunta, o sea, pero ni siquiera una hora pudieron mantenerse despierto, ¿me entiende? Entonces, por eso le decía siempre, velad, porque el enemigo anda como león rugiente, y usted ya ponía aquí ilustrar, pero usted ya conoce esa ilustración del león rugiente, la conoce muy bien. Después hay otra pregunta que él dice, ¿ustedes creen que he venido a traer paz a la tierra? O sea, ¿se acuerdan? Yo no vine a traer Ujú. paz a la tierra, yo vine a traer ¿qué cosa? Espada. Espada, ¿no? A Ujú. dividir lo que es de División. Dios y lo que no es de Dios, hijos contra padres. O sea, siempre que el Señor llega, se parten en dos grupos, los que son de Él y los que no son de Él, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, ¿creéis que ha venido a traer? Entonces, a uno no debería asombrarle que cuando uno recibe al Señor, inmediatamente se arma discordia alrededor. Eso es una realidad, porque no encajamos en este sistema. Acuérdate de lo que dice la palabra, que a los gentiles o a la gente que desde el mundo les sorprende que ya uno no ande en las mismas prácticas de ellos, ¿no? Ya, entonces uno es el bicho raro, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es una realidad eso, ¿no? Entonces, no crean que yo he venido a traer paz, y alguna vez hablamos de eso, ¿no? Lo que le dijo el Señor a Pedro, obviamente, ¿tú me amas? Que se lo dijo por allá en Juan 21, acuerda que es una pregunta que cada uno debería tomar, o sea, ¿realmente uno ama al Señor? O sea, porque todo el mundo ama a Dios, ¿no?
Es que yo lo hago. Levanten la mano los que aman a Dios. Todo el mundo levantaría la mano. ¿Quién no va a levantar la mano? ¿Quién va a decir que no? Ujú. Pero acuérdense que lo que involucra el amar, ¿no? Involucra conocer, dedicar tiempo. Bueno, acuerden cuando uno empezaba una relación, ¿no? ¿Y usted qué le decía el Señor a Pedro? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacentar los corderos, alimentar a los más nuevos. Un cordero es la cría de la oveja, entonces a los recién nacidos, digamos, a los neófitos, pastorear mis ovejas ya es guiar a pastos, instruir, enseñar, apacentar las ovejas ya es alimentar a lo que ya está formado, discipular. Esto que nosotros estamos haciendo ahorita, el discipulado, ¿en cuál de esos tres grupos entra? ¿Qué creen ustedes? Apacienta mis ovejas. Ahí se debería ser, ¿no? Porque digamos, apacienta mis corderos, no creería porque todos los que estamos aquí ya llevamos un tiempo reuniendo, ya diría pues que no son neófitos, o sea, no están pastorear las ovejas, pues obviamente entre pastorear y apacentar, ¿no? Porque digamos que, pero es más apacentar ovejas que es como, digamos que ya ustedes están formados en sus bases, ya necesitan ustedes es ser formados para que formen, ¿no? Para que disipulen, para que se puedan defender por sí solos, para que en algún momento que uno desaparezca del cuadro, ya ustedes puedan mantenerse, ¿no? Como tal, ¿no? Bueno, ¿tú me amas? Fue una pregunta que le hizo el Señor a eso. Bueno, otra pregunta es, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? Es otra pregunta que hacía el Señor. Entonces, ¿de qué le sirve a uno todo lo que estamos haciendo si ganamos títulos, ganamos dinero, ganamos de todo y perdemos nuestra relación con Dios? De nada nos sirve, ¿no? Dices tú, bueno, esto lo que hablamos allá, ¿no? Cuando él le preguntó que si era el rey de los judíos, del esfuerzo que hay que hacer, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo personal, ¿no? Y hay tres particulares que está aquí, que Jesús le dijo a los discípulos, ¿se acuerda? ¿Qué buscan? Los primeros discípulos que iban detrás de él, y él les dijo, ¿qué buscáis, no? Porque pues hay gente que siempre anda de un lado para el otro buscando algo, ¿no? O sea, hay gente que constantemente anda buscando, ¿no? Y andan de un lado para el otro porque ni saben qué es lo que andan buscando. La gente, hay un pasaje en la Biblia que la gente fue a Cafarnaúm, ¿no? Yo no me acuerdo a dónde, porque creían que el Señor estaba ahí, y cuando se dieron cuenta que Él no estaba ahí, se fueron por todo lado buscándolo porque andaban buscándolo a Él. Esa es una buena ilustración de que eso es lo que uno debería buscar, buscar al Señor, ¿no? Y buscar su palabra, ¿no? Pero hay gente que anda buscando otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes buscan, no? Siempre uno pensar, cuando uno está en los caminos del Señor, ¿qué es lo que uno busca, no? Quiere ser sano, ¿se acuerda lo que le dijo él al paralítico de Bethesda, ya que le puso una cantidad de excusas y es que nadie me mete al estanque, que yo no sé qué, bueno, el Señor no quiere excusas, sino quiere ser sano, entonces tienes que hacer tu esfuerzo. Básicamente, hay mucha gente que no quiere ser sana, que quiere seguir metida en sus vicios, en sus estilos de vida como tal. A veces la gente está enferma y hay gente que no le gusta sanarse. ¿Por qué? Porque su condición de enfermo le permite ser el epicentro, el centro de atención, la lástima como tal. Y entonces, en el momento en que ya dejen de estar enfermos, pues salen de la comodidad de ser personas que dependen de otra y ya tienen que empezar a valerse por sí mismo como tal, ¿no? Entonces, quiere ser sano. Y lo otro Es es que quieres que te hagas, ¿de acuerdan? Que le preguntó al ciego, aquel. Ujú, ujú. Entonces ese ciego, obviamente, cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, inmediatamente dijo, no, esta es mi oportunidad. Y comenzó él a gritar que Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, básicamente ahí. O sea, él reconoció que necesitaba misericordia, que tenía una condición de la cual él no quería seguir ahí. Y entonces y dijo, este es el que me puede ayudar, y ignorando todo, porque había gente que le decía, hey, deja la bulla, no molestes al maestro, que yo no sé qué. Y al final él siguió y siguió hasta que el Señor lo mandó a llamar y entonces él tiró la capa, que era lo amarraba a esa condición de mendigo, ¿no? O sea, por ser ciego. Entonces hay cosas que uno tiene que tirar, hay cosas que hay que quitarse de encima, que le estorban para que uno realmente pueda cambiar, ¿no? Para que uno pueda trascender como tal. Entonces, bueno, obviamente en línea a eso hay gente que pide cosas y no está dispuesto a pagar el precio como tal, ¿no? Hay gente que quiere sanidad física, pero hay vicios que no dejan, ¿no? Como tal. Pero bueno, el caso es que hay muchas preguntas en la palabra, básicamente. Y es un buen ejercicio buscar preguntas y hacer el ejercicio que hicimos ahora de cómo aplicaría como tal, ¿no? Entonces, una pregunta que el Señor le hizo allá en Juan 8:31 a los fariseos, ¿se acuerdan? Que le dijo que si ustedes creen en mí, permanecen, van a ser libres y conocerán la verdad. Entonces, ahí mismo
algunos salieron con esa pregunta de decir, pero ¿libres de qué? Si nosotros somos linaje de Abraham. Entonces hay mucha gente que se pregunta cuando usted le predica de que necesita ser salvado o liberado, y dice, pero ¿libres de qué? Yo soy libre, o sea, a mí, yo hago lo que quiero, ¿me entiende? Pero dice la palabra que el que practica pecado, pues esclavo es del pecado, ¿no? Entonces, ahora esta pregunta, ¿usted quiere alcanzar la vida eterna? Bueno, todo el mundo diría que sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues es muy probable que la respuesta para lograrlo no sea lo que uno espera, ¿no? ¿Me entiende? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Usted hace esta pregunta en muchas iglesias. ¿Ustedes quieren alcanzar la vida eterna? Sí, claro, por supuesto. Bueno, entonces, para que la alcancen tienen que hacer esto, esto, esto y esto, y ahí es donde la gente se desinfla, como le pasó al joven rico, como le pasó a aquel maestro de la ley que preguntó lo mismo, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Nada más como para que ustedes vean lo rico que es la palabra en cuanto a este ejercicio de las preguntas y las respuestas como tal, ¿no? Entonces, no hay preguntas tontas, pero lo que sí tiene que hacer uno es como los niños, ¿no? A medida que uno trasciende, pues tiene que subir tiene que ir subiendo ¿cómo se llama eso? El nivel de las preguntas, ¿no? El calibre de las preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quisiera comentar algo o para que oremos? ¿O no tienen preguntas? ¿Nadie? Sino para que oremos. Usted le explicó todo bien, pastor. Gracias. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por estas Sí, lindas oportunidades que nos regala. Regálanos, Elsa, una oración ahí para irnos. sí, pastor. Padre amado, gracias Señor por este tiempo que nos diste, Padre. Gracias, Padre bendito, porque es la manera en que nosotros podemos glorificar tu santo nombre, Señor, y apreciar, Padre bendito. Nos das a conocer de que el santo eres tú, Señor, y que la gloria y la honra es solamente para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta reunión que nos permitiste tener, por la enseñanza que nos trajo el pastor, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que nos diste durante el día, Señor. Y eternamente agradecidos, Padre Santo, por la noche que nos das para descansar. Y confiamos, Señor, en ti. En que todo lo que tú nos das, Señor, es para nuestro bien, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos, Padre Santo, presentes, Señor, y los que no pudieron estar, bendícelos también, Señor. Bendice a la familia pastoral, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, pusimos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Amén.